Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esta es la segunda entrega de esta serie de talleres llamado Taller de Escritura y Desarrollo Personal, o simplemente, como ven, Taller de Escritura Terapéutica. Más que nada también es una promoción de algo que vengo proyectando hace bastante y compartirlo con todo aquel que tenga algún pequeño interés en el desarrollo personal, en el autoconocimiento y en descubrir qué es esto de la vida interior. La importancia que va a tener la escritura es que va a permitir hacer conciencia de que todo ser humano puede plasmar por medio de la escritura una idea, puede plasmar un proyecto, puede materializar cualquier cosa que quiera. Entonces, esta escritura es la que nos hace consciente de que la palabra y el pensamiento son materiales. Así como vimos en el encuentro anterior algo sobre los pensamientos, hoy vamos a hablar sobre los sentimientos, que es el tema que tendremos en el día de hoy. Para ir buscando algunas definiciones de esto que es, más que nada, no sentir, sino el recto sentir, ya que la clase o el encuentro anterior hablamos sobre el recto pensamiento. ¿De dónde vendría esto de el recto sentir? ¿Y quién lo menciona? Carl Jung dice que el recto sentir es la integración de la sombra, aceptando, reconociendo nuestros aspectos reprimidos y negados para alcanzar la individuación y la conexión con nuestro yo auténtico. Entonces habla también de integrarse con la sombra. Es un ejercicio de escritura muy bonito ese del diálogo con la sombra, la descripción de la sombra, como esa parte oscura que no llegamos a conocer, que es carente de expresión, que no le vemos el rostro, simplemente es una silueta que nos acompaña y cuando estamos en total oscuridad nos abandona. Acá este sentir como integración, ser uno, acercarse, estar dentro, ser parte. El recto sentir viene a ser aceptar y reconocer aspectos reprimidos, que muchas veces no los tenemos en cuenta. Cuando se habla de resentimiento, de volver a sentir. Entonces acá, en este recto sentir, Carl Jung nos va a hablar de integración, de un aceptar y sobre todo de reconocer cosas que tenemos reprimidas, aspectos que tenemos reprimidos, para alcanzar la conexión con nuestro yo auténtico. Pero simplemente esa conexión va a ser con la naturaleza, puede ser con nosotros mismos, con nuestro interior, con lo que pensamos, con lo que queremos. Entonces, la idea es siempre conectar. Y es a partir de ahí donde vamos a sentir la integración, el reconocimiento y la integración con nuestro yo auténtico. Otra definición también bonita es, el recto sentir es vivir en el presente. Y nuevamente habla de la conexión, conectando con nuestro ser interior, dejando ir el ego y la mente condicionada para encontrar la paz y la felicidad. ¿Ya? Entonces, acá aparecen otras palabras que volvemos a hablar de conexión con nuestro interior. Y si uno deja de lado el ego y la mente, va a aparecer la conciencia. Entonces, si la personalidad tiene la capacidad de pensar, sentir, actuar, si el ego como un ente que vive en nuestro interior tiene la capacidad de sentir, de actuar y de pensar, vamos a entender que la conciencia también. Y la conciencia, como la base de todo ser, aprende, tiene memoria y sobre todo tiene emociones. Cuando pensamos en diferenciar esto de sentir con emoción, el sentir, siendo parte de la personalidad, corresponde a su tiempo, es cultural y tiene más relación con la mente, más que la emoción viene a ser como una reacción química que tiene el cuerpo ante pensamientos, ante palabras, ante sentimientos y ante diferentes acciones.
Entonces, este recto sentir para Edgar Tolle va a ser vivir en el presente. Esto de quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo. Para lograr la integración conmigo mismo, como veíamos en el punto anterior. Conectarse con nuestro interior, dejando ir el ego y la mente. ¿Y qué te va a permitir dejar ir el ego y la mente? Va a ser como consecuencia el encontrar paz, felicidad, tranquilidad y armonía, que son todos atributos que no tienen ni el ego ni la mente, que simplemente están en alguien que se integra con la conciencia. Deepak Chopra nos va a hablar de que el recto sentir es la conexión con nuestra intuición. Y vuelven a aparecer palabras bonitas en este recto sentir, ya que la intuición viene a ser como la voz de la conciencia. Es esa guía que aparece por única vez diciéndote qué es lo real, qué es lo que tenés que hacer, cuál puede ser la mejor opción. Y está en nosotros si la vamos a escuchar o no. Este recto sentir va a ser la conexión con la intuición, escuchando nuestra sabiduría interior y confiando en ella para tomar decisiones y guiarnos en la vida. Porque sí termina siendo eso, la conexión con el interior, la conexión con la conciencia, la conexión y la integración con nuestras partes superiores, que si bien no las tenemos en cuenta, ellas están, y están ahí esperando que vayamos. Me acuerdo siempre el documental El Secreto, que la única condición que te pide la magia es que la recuerdes, y ella aparece, ¿no? La magia te pide que la recuerdes para que aparezca en tu vida. El recto sentir viene a jugar de ese lugar. Entonces, la mejor forma de integrarse con algo, la mejor forma de acercarse a algo, la mejor forma de tomar algo y de apoderarse de algo es empezar a conocerlo. Viene a ser complicado que si uno no conoce otra opción, ¿cómo va a pretender otra cosa? ¿Cómo va a pretender otra vida? ¿Cómo va a pretender otro pensamiento? ¿Cómo va a pretender otro sentir si no se adentra al estudio y al conocimiento? También Gabriel Bernstein nos habla de que el recto sentir es la conexión con nuestra guía interior, confiando en ella para tomar decisiones y guiarnos en la vida, y viviendo una vida que refleje nuestro propósito y nuestra pasión. Ya también volvemos a hablar de qué queremos en la vida, de ser auténticos, de salir a luchar todos los días por algo. Y siempre me acuerdo de la frase que debe estar en mi genes prácticamente, de si hay algo por lo que vale la pena luchar, es por el conocimiento, es por el saber. Entonces este recto sentir, ya sabemos que viene a ser la conexión y la integración con nuestra sabiduría interna, con nuestra conciencia. Pero incluso debe tener también, o tiene también el detalle que nombrábamos en el recto pensamiento. Un pensamiento al azar, un pensamiento sin sentido, un pensamiento vago, un pensamiento sin planificación y sin objetivo, también se constituye en un recto pensamiento. Toda la vida vive así. El recto sentimiento, el recto sentir, tiene que tener también esa parte. Este recto sentir lo vamos a ver de este lado, de la integración con la conciencia, con lo que queremos, con lo que anhelamos y con eso que despierta pasiones, que despierta alegría, que despierta interés en nuestro interior y nos lleva a obrar. El recto sentir también, junto con el recto actuar y el recto pensar, viene en parte del budismo. El recto sentir es uno de los 8 elementos del noble octuple sendero, que es el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. Piensen que la niñez a veces tiene su cuota de sufrimiento, la adolescencia tiene su cuota de sufrimiento, el mundo tiene su cuota de sufrimiento. Entonces el recto sentir se va a considerar esencial para el desarrollo de la sabiduría y de la compasión. Incluso se va a asociar también con la relajación, la meditación, con estar tranquilo,
con permanecer relajado y amable ante cualquier situación que tenga el individuo. Entonces, siempre me acuerdo de esto, qué fácil es decirlo, pero debemos entender que son cuestiones que llevan práctica. No se van a lograr de un día para el otro, sino que son procesos. Y una vez capaz que no me sale, y una vez capaz que intento y no puedo, hasta que un día decís, bueno, no reaccioné mal, reaccioné bien, pude hacer las cosas. Entonces es de esta manera y con la práctica que vamos a poder lograr cualquier cosa que nos propongamos. El recto sentir se logra a través de la práctica de la meditación, la atención plena y la observación de la propia mente y del mundo que nos rodea. Entonces, volvemos y pensemos ya que meditar es un poco más sencillo de lo que parece. Vamos a hablar también de la relajación, la concentración, la integración con uno mismo, el hecho de pensar, pero sobre todo escribir qué es lo que queremos, qué nos pasa, cómo nos sentimos. Eso del diario íntimo que, hola diario, hola querido diario. Entonces van a ser acciones que nos van a permitir conocernos a nosotros mismos y desarrollar el recto sentir. ¿Para qué? Para alcanzar una mayor claridad, sabiduría y compasión que va a conducir a la liberación del sufrimiento y te va a conducir a la iluminación. Cuando hablamos de iluminación también pensemos que existen, la persona, toda persona, tiene tres tipos de relaciones. Está relacionado con la sociedad, o sea, con personas. Se las puede conocer como relaciones involuntarias de producción o simplemente relaciones involuntarias, las cuales no elegimos. A la larga vamos a entender que algún amigo y la pareja son relaciones que elegimos, pero después se nos presentan, como todo en el mundo. La relación con el cuerpo. De la relación con el cuerpo surge la salud y la enfermedad. Y la relación con nosotros mismos. De la relación con nosotros mismos, que es hablar de esto, de la vida interior, del autoconocimiento, del desarrollo personal, surge la iluminación. Entonces a veces andamos a falta de iluminación por la mala relación con nosotros mismos. Y viene a muchas cuestiones y preguntarnos mucho, es decir, ¿cómo es la relación con nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Qué sentimos sobre nosotros mismos? Y aparecen otros términos ahí que vamos a desarrollar luego. Pero entender acá que esto de la iluminación, con todo lo que dijimos antes, viene a ser la relación con nosotros mismos. Este recto sentir va a implicar conocer la realidad tal como es, sin ilusiones y sin distorsiones. Siempre me acuerdo de la película Matrix, cuando Neo le dice a Morfeo, eres un hombre que acepta lo que ve porque desea despertarse. Entonces, en primer lugar, el recto sentir va a implicar aceptar lo que uno ve. Está bien, va a ser difícil ser objetivo y conocer la realidad tal como es, porque estamos cargados de ideas, de ilusiones, de pretensiones, de elementos culturales, que pertenecemos a un contexto sociocultural que nos va a dar una forma de pensar. Lo que pretendemos es aceptar las cosas sin caer en la negación. Esto de negación, la más predecible de las relaciones humanas. Y enseguida decimos, no puede ser, me está jodiendo, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque no aceptamos. Entonces, esa negación te va a anular esto de conocer la realidad tal como es. Y esto de ilusiones y distorsiones, tenemos 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 93% son cosas que no van a pasar nunca. Ese 93% de 70.000 vienen a ser ilusiones, distorsiones, planteamientos nuestros, cosas que se nos ocurren, suposiciones, presuposiciones, cosas que se nos ocurren. Entonces, conocer la realidad va a implicar salir un poco de eso y empezar a aceptar lo que nos rodea.
porque una vez que se acepta se puede empezar a cambiar. Percibir la impermanencia y la imperfección de todo. O sea, entendamos también que hay una cuota de imperfección y que es a veces difícil entender esto de primera medida, pero empezar a percibir lo que nos rodea como un misterio, como algo que no tiene explicación, y ahí va a aparecer un poco la mística de este recto sentido. Si uno tratara de definir qué es mística, termina siendo una forma de sentir, una forma de ver el mundo, una forma de relacionarme con las cosas, con, y sin decir la palabra cosa, de relacionarme con lo que me rodea. Entender la interconexión y la interdependencia de todos los fenómenos. Volvemos a tener esa visión mística que es un sentimiento de entender que todos estamos conectados. Y tenés cierta conexión con tus amigos, con tus familiares, con tus mascotas. Desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza y de la realidad. Pero sobre todo acá es cómo te ves en el universo. Si pudieras verte desde arriba y tratar de imaginar que podés sentir la inmensidad de todo, como esa canción de quiero sentir el universo sobre mí. Y eso es un estado de meditación. Y viene a colaborar un poco con este recto sentir. Ya la palabra sentir viene a ser difícil de definir. Estaba leyendo un libro que se llama La calidad de ser persona, de Miguel Ángel Torcida de apellido, y él dice, podemos definir al sentir como una energía de nivel psíquico que recorre nuestro interior. Y a partir de ahí surgen frecuencias, surgen vibraciones. Pensemos que somos más que este cuerpo físico. Este sentir va a ser la energía que circula por nuestro interior. Y la ventaja de que sea recto es que va a tener esta característica. Va a tratar de conocer la realidad tal como es, va a reconocer la imperfección, va a tratar de tener conexión con todo lo que lo rodea y desarrollar una comprensión profunda con respecto a la naturaleza y tener esa integración y esa conexión con lo natural. El concepto de recto sentir y su relación con el autoconocimiento y la vida interior. Esto de recto va a hablar de lo que se mantiene, de lo que es constante. Por eso lo cambiamos y no decimos solamente sentir y analizamos el sentimiento. Lo vemos como una constante que aparece en nuestra vida. Más allá de pensar en el sentimiento en general, pensamos en el recto sentir porque es el sentimiento que mantenemos, la energía que mantenemos circulando por nuestro cuerpo. Y es ahí donde vamos a entender la relación con el autoconocimiento y la vida interior. Piensen que Einstein, en cierta forma, a veces decía, siento que es así, como que el sentir a veces está más cerca de la realidad que el pensamiento. Y incluso a veces es difícil de definirlo porque ¿cómo se crea un sentimiento? ¿Qué es sentir? Porque el pensamiento puede crear sentimientos y los crea, pero también una acción genera sentimientos. Ayudar a otros me genera calma, me genera satisfacción, me genera armonía. Pensamientos, eh, pensamientos místicos, pensamientos de integración, pensamientos positivos, me traen sentimientos positivos. Entonces no solo pensemos y nos identifiquemos con la vida interior, sino también qué hacemos. Una acción genera un sentimiento, una palabra genera sentimientos.
Y es así como introducimos al concepto del recto sentir, como el sentir que mantenemos. Y muchas veces es difícil el hecho de cambiar. Venimos años de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Incluso cosas que nos llegan desde los medios de comunicación, desde otra persona, desde lo que leemos. Y creo que por ahí debe estar la clave en esto del recto sentir, en la información que llega a nosotros, en lo que podemos leer, en lo que podemos consultar, en lo que podemos escuchar, en lo que podemos ver, porque es a partir de ahí donde uno va a construir este recto sentir. Explorar y desarrollar el recto sentir a través de la escritura terapéutica, fomentando el autoconocimiento y la conexión con la vida interior. Piensen que el solo hecho de escribir es terapéutico. Acá me pareció la mejor forma de entrecruzar desarrollo personal con medios de comunicación es poner a la escritura de por medio. Es mucha la información que va a haber, simplemente vamos a tomar lo que más nos sirva y sumarle la escritura es darle un orden, pensar que tenemos por naturaleza la capacidad de materializar, plasmar lo que son pensamientos e ideas, y lo hace a través de la escritura. Y desde el documental El Secreto, que dice, escriba, tome nota de lo que agradece, esto cambia su forma de sentir, cambia su forma de pensar, cambia sus emociones. Y es por eso que hago esta cruza entre desarrollo personal, autoconocimiento, vida interior, y ponerle un poco de el orden que transmite la redacción, el orden que da la escritura, el orden que da el dibujo y la planificación a través del hecho de sentarnos a escribir. Estamos en un taller, así que para dejar alguna tarea y empezar a trabajar el reto sentir a través de la escritura, conectando con mis emociones. Escribir sobre una experiencia reciente que te haya generado una emoción intensa, alegría, tristeza, miedo. Preguntas, ¿qué sentí en ese momento? ¿Cómo me afectó física y emocionalmente? ¿Y qué aprendí sobre mí mismo? Piensen que es desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior en su máxima expresión, unido con la escritura. Hacer la experiencia de sentarse a escribir en un papel o tener un cuadernito ya para esto y analizar una experiencia. Esa experiencia puede ser un encuentro con un amigo, un sueño, una charla, un desencuentro, una situación en el trabajo, una situación con un familiar, con un amigo, con un desconocido, ir a comprar. Cualquier cosa puede ser esa experiencia, ¿no? Nos da infinitas alternativas. Entonces, buscar en ese recuerdo y en esa memoria una experiencia que te haya generado una emoción intensa. Y a partir de ahí, escribir. Y la ventaja de esto es que cuando en el tiempo lo veas, va a ser una herramienta que te va a permitir conocerte a vos mismo. Y sobre todo las preguntas guías de qué sentí en ese momento, cómo me afectó física y emocionalmente, y qué aprendí sobre mí mismo. Una de las actividades o de las relaciones con nosotros mismos que podemos tener más intensas es esto de aprender. Y aprender de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de nuestras reacciones. Pensemos que desde la psicología, la autoobservación aparece como un mecanismo de defensa. Para otros, la autoobservación es un sentido interno que nos permite ver pensamientos, sentimientos, emociones. Y darle forma en nuestro interior a la alegría, la tristeza, el miedo, para poder conocerlo, para poder
estudiarlos, pero sobre todo también para aceptarnos a nosotros mismos. Entender estos ejercicios de escritura y que sean útiles para nuestro propio desarrollo personal. El ejercicio 2 es escuchando mi intuición. Y acá es escribir sobre una situación en la que la intuición haya guiado hacia una decisión o acción. Siempre me llamó la atención esto de escribir o tratar de definir a la intuición. La voz que te muestra lo real. La vocecita que aparece por un segundo y te dice, es por acá, es esto, habla con fulano. Y lo que tiene es que, como buen guía, te lo dice una vez. Aparece la vocecita de la intuición, de la conciencia, de tu yo superior, diciéndote, haz esto. Posteriormente viene todo ese torbellino de ideas, pensamientos, ocurrencias que nulan esa intuición. Entonces, la intuición viene a ser el Pepe Grillo, la guía. Entonces, las preguntas es, ¿qué me dijo la intuición? ¿Cómo me sentí al seguir o no mi intuición? ¿Y qué resultado obtuve? Porque creo que nos pasó a todos el hecho de la vocecita que aparece mostrándote lo real y queda en vos. Si vas a hacerle caso, vas a seguir su planteamiento o te vas a enredar con toda esa maraña de pensamientos, ideas, ocurrencias, sueños y delirios que aparecen en nuestro interior y nos alejan de la intuición. Entonces me parecía un bonito ejercicio el hecho de escribirle a la intuición, ¿no? Repito, es escribir sobre una situación en la que tu intuición te haya guiado hacia una decisión o acción. Y las preguntas guía es, ¿qué me dijo mi intuición? ¿Cómo me sentí al seguirlo o no? Porque a veces nos queda el arrepentimiento si tengo que escuchar más a mi intuición. No era por ahí. ¿Y qué resultado obtuve? Entonces son pequeñas actividades y ejercicios que hacen al conocimiento de sí mismo. El ejercicio 3 es uno de los más bonitos y que tiene muchas versiones, la integración con la sombra. Y lo hablábamos al principio, en la definición de Jung, esto de la sombra. Escribir sobre un aspecto de ti mismo que hayas reprimido o negado, ¿no? La aceptación nuevamente. El hecho de aceptar lo que uno ve o aceptar lo que uno tiene porque desea despertar. Y acá hablamos prácticamente del despertar del alma, del despertar de la conciencia, de el despertar de facultades, potencialidades y aspectos de nuestro interior que a veces están ocultos, que están dormidos y que no los conocemos. Pero esto de integrarse con eso que no vemos, con eso que no conocemos. Esta integración con la sombra es qué me hace sentir incómodo sobre este aspecto, en qué ha afectado mi vida y qué puedo hacer para integrarlo y aceptarlo. Donde uno acepta algo es que aparece la posibilidad de cambiar. Por eso me pareció importante acá esto de integrarse con la sombra y escribir sobre un aspecto que lo tengas oculto, que no lo contás, que vos mismo a veces lo tenés negado. Entonces aparecen conceptos como la autoaceptación, el autoconcepto, la autoestima, ¿no? Que vienen derivados del hecho de sentir. Piensen también que son temas que muchas veces no se agotan porque es tanta la complejidad que tiene el ser humano que pueden seguir saliendo libros con la explicación de qué es sentir, de cómo sentirnos mejor y de cómo crecer interiormente. Entonces, colaborando con ese gran caudal de conocimiento aparece esto de taller de escritura terapéutica, desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior.
Y bueno, ahora que hemos explorado y desarrollado nuestro recto sentir, es importante recordar que hablamos de un proceso que es continuo, ¿no? Podríamos definir al desarrollo personal, al autoconocimiento, a la vida interior como procesos, o sea, son acciones constantes. Vuelvo a repetir este videíto que había visto que decía que en 3 días uno tiene motivación, en 3 semanas conquista un hábito, en 3 meses ve algún logro y en 3 años cumple algún objetivo, lo que nos da la pauta de que debemos tener paciencia y saber que nada se da de un día para el otro. La vida nos presentará desafíos, obviamente, pero también oportunidades para crecer y conectar con nuestro interior. Recuerda que el recto sentir es tu guía, más sabio y confiable. Confía en él, escúchalo y sigue, que es simplemente seguir nuestra intuición. Para finalizar es no rendirse ante la adversidad. Piensen que prácticamente toda persona va a tener situaciones difíciles, eh, problemas, cosas que no puede controlar, pero siempre me acuerdo de Wendayer cuando dice, estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Y podríamos decir que estás a un sentimiento de cambiar tu vida. Siempre, incluso no rendirse ante la adversidad y enfrentar miedos y debilidades con valentía y con compasión. Sigan explorando y creciendo. La vida es un viaje de autoconocimiento y conexión con nuestro interior. Y es una de las cosas más importantes, el estado interior. Y el estado interior va a venir de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestras emociones, porque es el estado interior lo que atrae las diferentes situaciones de la vida. Entonces el enfoque, el recto sentir, el recto pensar van a ser claves en esta creación de estados adecuados para tener momentos, circunstancias y eventos que nos llenen de satisfacción, que nos llenen de felicidad, que nos llenen de alegría. Recuerda que tú tienes el poder de crear el cambio que deseas en tu vida. Comienza desde adentro y el mundo exterior reflejará tu transformación. Entonces, para finalizar y hacer un cierre, voy a decir siempre que crecer interiormente es la alternativa que a veces necesitamos, porque las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Estos talleres, estos cursos, estos videos, ya porque en cualquier momento lo está subido, constituyen en ese crecer interiormente, colaboran con el crecimiento interior. Y es a partir de este crecimiento interior y la creación de estados interiores es que podemos mejorar y transformar nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Denle like si le gusta, ya sabemos que es algo que pedimos todos. Ahí quedan mis datos y les aseguro que van a seguir posteriormente el viernes pueda ser que suba sobre el recto actuar, sobre la voluntad y el comportamiento, siempre relacionado con la escritura. Así que muchas gracias y que tengas un buen día.